¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para analizar los temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca, les saludo desde La Habana y desde Moscú nuevamente Oleg Leonov Armas. Un saludo, Oleg. Un saludo, Claudia, un saludo a todos nuestros espectadores y como siempre digo, estamos acá ahora nuevamente desde la capital rusa para analizar todos los temas de la agenda internacional que les sean de interés a nuestro público, pero desde una perspectiva de cómo se ven desde Moscú, de cómo lo ven Rusia y los rusos en general. Hoy estaremos conversando nuevamente sobre los debates que han tenido lugar en la Asamblea General de la ONU, el 80 periodo de sesiones de la Asamblea General en Nueva York, donde ya intervino el canciller ruso Sergei Lavrov y también el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Entonces, hagamos una pausa y comenzamos. De Moscú a La Habana, entérate de primera mano sobre lo que verdaderamente opinan los rusos. Uno de los temas sobre los que ambos cancilleres coincidieron en este debate en la Asamblea General, que era también uno de los temas fundamentales que se habían llevado al periodo, coincidiendo con el 80 aniversario del organismo, de la fundación de la ONU, es esa necesaria reforma a la ONU que se ha pedido en distintas ocasiones. Hablaron también sobre la necesidad de la multipolaridad frente a los problemas que a nivel global nos afectan hoy día. Yo quisiera comenzar hablando sobre lo que planteó el canciller Lavrov en este sentido, la visión de Rusia sobre estos temas tan importantes en el día de hoy. Bueno, me gustaría iniciar diciendo que muchos de los temas de los que tratamos en el podcast anterior ahora encontraron su comprobación, porque para cuando grabamos el podcast anterior todavía ni Lavrov ni Bruno Rodríguez habían intervenido, ¿no?, en la sesión de la ONU. Entonces un poco como que especulábamos y como que íbamos diciendo sobre qué podían decir, sobre qué podían tratar, y resulta que prácticamente el 90% de todo lo que tratamos se comprobó en sus discursos, prácticamente a veces palabra por palabra. Esto significa que, a diferencia de otros medios que siempre especulan, o de otros programas, ¿no?, que especulan sobre lo que cree o no cree Rusia o de dónde viene, nosotros sí sabemos los hechos de verdad desde dentro, ¿no? Conocemos las cosas desde dentro y por eso, bueno, les invito a nuestros espectadores que compartan con sus amigos y conocidos para que se enteren de lo que realmente piensa y cree Rusia sobre los problemas internacionales, porque aquí sí acertamos a menudo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? Sí, pues precisamente Lavrov tocó en su discurso el tema de la reforma de la ONU y precisamente lo hizo en ese marco que nosotros habíamos hablado en el podcast anterior, pero ahora lo vamos a repetir y lo vamos a profundizar un poco más, ¿no? Dijo que sí, que la reforma de la ONU necesita ser discutida, pero que Rusia se posiciona de tal manera que sin privarle esos derechos exclusivos, ¿no?, que tiene Rusia en la ONU como país miembro permanente del Consejo de Seguridad, que se ganó tras la Segunda Guerra Mundial, y precisamente Lavrov también hizo mención de eso, de que hace 80 años no solamente se fundó la ONU, sino se fundó la ONU como consecuencia de aquella victoria en la Segunda Guerra Mundial de los 5 países aliados, ¿no?, los principales 5 países aliados, que vendría siendo Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Entonces, para el momento de su fundación, por esas 5 naciones, ¿no?, la ONU, el mundo era diferente. Ahora, el mundo cambió para el día de hoy y ya las naciones que estaban en sus inicios, ¿no?, de la organización, ahora algunas tienen menor relevancia, como vendría siendo, por ejemplo, países como Reino Unido, Francia, aunque Lavrov no lo dijo, no lo mencionó explícitamente, pero lo insinuó. Pero lo que sí dijo es que países como Brasil y la India, y estos países sí los mencionó explícitamente, al día de hoy tienen un papel mucho mayor que en el momento de su fundación y por ende deben tener mayor representación tanto en los organismos de gobernanza de la ONU como también en el Consejo de Seguridad. Lavrov explícitamente llamó en nombre de Rusia a incluir a Brasil y a la India en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes. Pero además de eso, también dijo que en los institutos de gobernanza de la ONU deben tener mayor representación los países de la mayoría global, ¿no?, del llamado sur global o mayoría global como lo llamamos acá en Rusia, que vendría siendo Asia, África y América Latina también, lo mencionó explícitamente. O sea, que después Lavrov en una conferencia de prensa que tuvo posterior a su discurso especificó que, por ejemplo, poniendo ejemplos, ¿no?, de que muchos institutos, ¿no?, que forman parte de la ONU
están al día de hoy gobernados o dirigidos por personas del bloque occidental, ¿no? Otanista. Y mencionó uno tras otro diferentes organismos de la ONU que están dirigidos por ejemplo, por representantes del Reino Unido. Y lamentablemente son muchos esos organismos que están dirigidos por británicos. Y no es que él esté en contra de los británicos, pero es que, siendo sinceros, al día de hoy Reino Unido, en el Instituto de Gobernanza de la ONU, está sobre representado. ¿A costa de quién? A costa de los países del sur global. O sea, a eso venía llamando Lavrov. Y por ahí es por donde va la posición de Rusia en todo lo que respecta a esto de la reforma de la ONU. Ahora, yo no creo que Occidente en su conjunto, esto ya es pronóstico mío, no personal, acepte, ¿no?, esa proposición que hizo Rusia, aunque se alinee, ¿no?, también con las propuestas que también que hablaron otros países también del llamado sur global, pero ellos no van a ceder esos puestos sin una batalla diplomática dentro de las paredes de la ONU. Y así que nos espera en la futura, yo diría yo, 5 o 10 años, así como lo vemos acá más o menos en Rusia, ¿no? Yo leyendo los analistas de la prensa de lo que se escribe acá en Rusia sobre eso, veremos en los próximos 5, 10, a lo mejor hasta 20 años, fuertes batallas diplomáticas del sur global contra el bloque aquel del Atlántico Norte, ¿no?, otanista, para tener una mayor representación en la ONU. Sí, es un tema también sobre el que estuvo hablando el canciller cubano, diciendo, ¿no?, que cuando nace la ONU, o sea, cuando surge la ONU, eran apenas una decena de países los miembros del organismo. Ahora estamos hablando de más de 143 países, por tanto, es necesaria una reforma en el sentido de otorgar más voz, más representatividad a cada uno de estas regiones, de estos países que hoy no se ven representadas en los mecanismos que están creados, porque son los mismos mecanismos que desde hace 8 décadas surgieron en otra realidad. Y sobre este tema a mí me gustó mucho una frase del propio canciller Lavrov, que también se conecta con algunos de los comentarios que hizo el canciller Bruno, que es que dice que la raíz de los problemas son continuos intentos de dividir el mundo. Este es Lavrov. La raíz de los problemas son los continuos intentos de dividir el mundo entre los nuestros y los ajenos, entre democracia y autocracia, entre jardín floreciente y selva, entre los que están en la mesa y los que están en el menú, los elegidos, a quienes se les permite todo, y los demás, que por alguna razón están obligados a servir a los intereses de la millonaria élite. Esto lo dijo Lavrov y tiene que ver mucho con un planteamiento que hizo el canciller cubano, que habla de que no ha habido una respuesta global eficaz ante los desafíos actuales y cómo podría haberla, porque en el orden mundial vigente refleja una era pasada, cuando ya la mayoría de los países en desarrollo ni siquiera existían como estados independientes. Hace 80 años la ONU, que era lo que te venía comentando, se fundó con apenas 51 estados miembros y hoy somos 193. Por tanto, la prioridad más urgente es crear un nuevo orden internacional que garantice paz, derecho, desarrollo, igualdad, pero participación y representación de todos estos países en desarrollo. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo en ambos, o sea, tanto Rusia como Cuba, y como otros países, muchísimos países en América Latina también hablaron sobre estos temas de la representatividad, la necesaria representatividad sobre la cual, por supuesto, coincido contigo, no será una tarea fácil, será una pelea diplomática muy fuerte durante los próximos años y estoy seguro que será un tema recurrente, ¿no?, a partir de ahora en cada uno de los eventos que a nivel global se organicen en el ámbito diplomático. Justamente siguiendo la cita tuya, ¿no?, que tú le hiciste a Lavrov, me gustaría aquí también compartir con nuestros espectadores que yo para esta presentación, para este podcast, me había copiado esa misma cita de Lavrov y quería discutirla contigo. Y bueno, te me adelantaste un poco con eso para que vean que siempre estamos conectados, ¿no?, con las realidades de que se viven en tierra y sabemos lo que los diferentes representantes de nuestros países hacen énfasis y nosotros también notamos eso bastante. Entonces, comentando eso, ¿no?, sobre lo que Lavrov decía de que la raíz de los problemas dentro de la ONU y en el sistema de gobernanza global radican en que Occidente y el mundo occidental, ¿no?, en general, el mundo así del Atlántico Norte, divide al resto del mundo entre los nuestros y el resto, ¿no? Y fue lo que él repitió en varios ejemplos. Me gustaría también aquí subrayar el ejemplo ese que él citó de Borrell, ¿no?, quien llamaba a Europa como un jardín floreciente y al resto del mundo como una selva salvaje. O sea, imagínense que el alto funcionario, el mayor responsable de la diplomacia europea
considere que el resto del mundo es una selva salvaje y que ellos son el jardín floreciente. Eso es poco diplomático, ¿no? Tenemos que decirlo. Y esa era la persona que estaba a cargo de la diplomacia europea. Entonces, ¿qué tan fuerte, arraigada en sus mentes, ¿no?, está esa visión de que nosotros somos los buenos, los mejores, ¿no?, los elfos, los que vivimos en los jardines, y ustedes son los malos, los que siempre traicionan, los que son bárbaros, los orcos, ¿no?, por decirlo de alguna manera? Y esa es la mentalidad con la que nosotros desde el sur global o desde la mayoría global tenemos que, poco a poco, como dicen, ¿no?, como hay un dicho ruso que dice que gota a gota quiebra las piedras, ¿no? Tenemos que trabajar constantemente para cambiar esa mentalidad. Por lo que habíamos hablado un poco antes, ¿no?, de que Occidente se va a aferrar al sistema de gobernanza actual porque tiene las mayores institutos de la ONU bajo su control, ¿no? Y entonces, para cambiarlo, lo que deberían hacer es cambiar su mentalidad, ver al resto del mundo como iguales y sentarse en la mesa de diálogo de tú a tú y tratar sobre los problemas internacionales en la mesa de diálogo para evitar los conflictos, porque es precisamente esa mentalidad es la raíz que está dando para que los conflictos bélicos tengan lugar en el mundo, porque es el conflicto, por ejemplo, entre Israel y Irán, ¿no? Es el conflicto en Ucrania también, porque Europa y Occidente en general, pero Europa en particular, se ha negado a sentarse en la mesa de negociaciones con Rusia porque en sus mentes no los ven como iguales, no ven a los rusos como iguales. Entonces es como un nazismo 3.0, ¿no?, un nazismo del siglo XXI. Nosotros somos los buenos, con ustedes no tenemos nada que hablar y si quieren resolver los problemas mediante la fuerza, pues vamos a resolverlos. Pero esa mentalidad hay que cambiarla. Así es. Por eso fue muy contundente también Lavrov cuando habló de, en cierta forma, dando una respuesta a esa pretensión de que Ucrania estaba en condiciones de volver a los territorios antes del conflicto. Y entonces Lavrov le dice, no, pensar en eso es como una necedad política, ¿no?, en la situación actual. Y habló también de su relación con respecto a los países de Europa y con la OTAN. O sea, sobre este tema en específico vamos a hacer un breve comentario sobre esto también. Bueno, referente a lo de Ucrania, realmente a mí me gustó la parte de Lavrov que decía, también que habló sobre el génesis de ese problema y especificó que bastante contundente, o sea, contra eso no se puede decir nada. Expuso delante de todo el mundo, ¿no?, en la Asamblea General de la ONU, que Ucrania es el único país del mundo que prohíbe un idioma hoy en día. Entonces, y también citó otros ejemplos, por ejemplo, en Israel no está prohibido el idioma persa, en Irán no está prohibido el hebreo, ningún país que lleve alguna guerra, algún conflicto contra otros países prohíbe su idioma. Eso es bastante nazi. Entonces, que el ministro de Exteriores ruso lo exponga así, tan claramente, delante de la ONU, porque al día de hoy en Ucrania el idioma ruso está prohibido. No se pueden poner música en idioma ruso en la radio. Los maestros tienen prohibido dar clases, ¿no?, enseñanza en idioma ruso. Los estudiantes, los trabajadores en su centro de trabajo, incluso las atendientes en las tiendas, tienen prohibido por ley atender a personal en idioma ruso. O sea, tú en Ucrania puedes hablar con cualquiera, trabajar con cualquiera, en idioma español, árabe, hebreo, inglés, cualquiera. Pero ruso no. Si hablas ruso, te multan. ¿Qué es eso? Sino una expresión de chauvinismo y de nazismo en el siglo XXI, ¿no? Lo que venía diciendo en la parte anterior. Es como un nazismo 3.0, un nuevo renacer del neonazismo en Europa, y que el ministro de Exteriores ruso lo exponga así en la ONU, no le deja al resto del mundo occidental, ¿no?, del transatlantista, otanista, argumentos para argumentar, ¿no?, valga la redundancia, por qué defienden ese régimen. Entonces, tratando el tema de Ucrania, Lavrov no se presentó tanto en las soluciones del conflicto, aunque sí dijo en su parte final del discurso que lo que propone Rusia es crear un espacio de paz panasiático, ejemplificando, por ejemplo, el espacio de paz que existe en Latinoamérica, ¿no?, que se llama así tal cual, lo nombran. Pero para que eso surja, los países del continente tienen que sentarse en la mesa de negociaciones y pactar eso, que es a lo que Europa y Estados Unidos no quieren que suceda, y es a lo que él está llamando al resto del mundo también. Lo que me gustó fue que en su discurso ejemplificó una de las raíces del conflicto en Ucrania, que vendría siendo la parte del idioma ruso, y también propuso una solución. Mientras que, ¿cuál es la solución que propone Europa para el conflicto ucraniano?
vencer en el campo de batalla a Rusia. Eso es imposible, no van a poder hacerlo. O sea que en base, prácticamente Europa hoy no pone ninguna solución al conflicto. Lo que está haciendo es prolongando ese conflicto. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. El canciller cubano decía que si el Consejo de Seguridad hoy se muestra impotente por el motivo del veto de Estados Unidos con respecto al tema palestino, habría que entonces preguntarse si es una decisión que atañe ya por las condiciones del conflicto, atañe a todo el mundo, porque es un horror del que estamos siendo testigos todo el mundo y que nos hemos sentido muchísimos impotentes por no poder hacer nada en respaldo de ese pueblo palestino que tanto ha sufrido. Si no se pudiera llevar ese tema a la Asamblea General, a una decisión de la Asamblea General, que pasa otra vez por esa reforma de la que estamos hablando, de que lo que se veta en el Consejo de Seguridad ya no tiene solución. Pero hay temas como este, por ejemplo, que es un genocidio, la propia ONU lo ha calificado de esa manera, lo ha denunciado de esa manera, sobre el que muchísimos países en el mundo coinciden, y entonces no podemos hacer nada. Lo único de lo que se está hablando ahora es de reconocer ese Estado palestino, es al menos uno de los pasos que se debería dar, y entonces tampoco en ese sentido se ha sido determinante, tampoco se ha sido firme, ¿no? Desde la ONU. Y también en ese sentido se pronunció el canciller Lavrov. Pues sí, también como tú bien mencionaste, nosotros en el tema de Palestina y de analizar, ¿no?, por qué los países occidentales estaban reconociendo a Palestina, justamente ahora también nos adelantamos a nuestros propios cancilleres, ¿no?, prácticamente repitiendo palabra por palabra lo que ellos dijeron ante la ONU, que este reconocimiento masivo ahora de algunos países de Occidente, lo que revela, aunque bien se les aplaude, ¿no?, gracias a Dios que lo hicieron ahora y no esperaron otros 20 años, ¿no?, pero lo que revela realmente es el cinismo y el doble rasero que tiene Occidente respecto a este tema. Tuvieron que esperar tantos años y decenas de miles de muertos y millones de desplazados, o sea, tuvieron que esperar a todo eso para reconocer Palestina cuando la resolución de la ONU sobre la creación de 2 estados data de mediados del siglo XX. Entonces ahora, 75 años después, es que reconocen Palestina. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Y también en el podcast anterior hablamos, y me gustaría aquí repetirlo, lo están haciendo ahora no porque de repente sean buenos y lo hagan. O sea, todo lo que está pasando ahora en Palestina y en Gaza ya había pasado. Lo están haciendo ahora por presión de sus propios pueblos, porque hemos visto marchas millonarias por toda Europa y por todo Estados Unidos de estudiantes y de personas que, gracias a las redes sociales, ¿no?, y a las plataformas de comunicación que existen hoy día, ven con sus propios ojos lo que está pasando en Palestina. Entonces, lo que hace 30, 40 años a sus ojos estaba oculto porque no lo podían ver y sus medios no se lo transmitían, ahora pueden verlo, ¿no?, la población de europea y estadounidense pueden verlo con sus propios ojos, y eso obliga a su gobierno, a sus élites, a dar pasos como el reconocimiento de Palestina. Pero ahora aquí también pasamos al segundo tema. Después del reconocimiento, ¿qué lleva? ¿Qué cambia para un palestino en tierra, en Gaza, ese reconocimiento? Si después de ese reconocimiento no se toman medidas concretas, como serían, por ejemplo, que no estoy llamando a poner sanciones a nadie porque yo no soy político, pero viendo el ejemplo, por ejemplo, de Rusia o de Cuba, qué fácil Occidente impone sanciones contra esos países que no son afines a su grupo, ¿no?, que no son del jardín floreciente. ¿Y por qué no lo hacen con Israel? Si Israel lo que está haciendo es mucho peor de lo que ha venido haciendo Rusia en Ucrania, o Cuba ni hablar, Cuba no ha hecho ni 0,1% de lo que está haciendo Israel en toda su historia. Y aquí me gustaría también... Pero somos terroristas. Sí, somos terroristas. Justamente acá me gustaría anotar las palabras de Lavrov, quien llamó ante la ONU a Estados Unidos a sacar a Cuba de esa lista, porque es patético, es imposible, lo hemos dicho también aquí en uno de los podcasts anteriores, que alguien me llame algún terrorista cubano que haya hecho algún atentado en alguna parte del mundo. ¿Cómo es posible que Cuba esté en esa lista de países, mientras que Israel, que ante los ojos de todo el mundo, hay miles de videos y de fotografías grabadas, ¿no?, bombardea edificios civiles, bombardea hospitales, bombardea iglesias? No, pero Israel no vamos a incluir en esa lista. O sea que esto ejemplifica una vez más, resumiendo, ¿no?, el doble rasero de Occidente respecto a este tema, y ante el resto del mundo, ante la mayoría global, lo expone de forma más clara que nunca todo este tema. Entonces, por eso es que vemos el impulso ese desde el sur global de reformar la ONU para por lo menos que ese organismo tenga instrumentos para poder solucionar este tipo de conflictos.
ese fue un tema, o sea, bastante recurrente, ¿no? Y lo tocaron ambos cancilleres, pero también se tocó por otros representantes de lo que llamamos el sur global, ¿no? Ese necesario rechazo a esa imposición unilateral de sanciones, de coerción con respecto a los países, porque no solo es la sanción que te impongo, sino como yo te amenazo o te obligo de alguna manera a que tú sigas por la línea que yo quiero, porque si no lo haces, de alguna manera te voy a cortar algún financiamiento, te voy a coartar por algún otro tema, conociendo que son países en desarrollo, que necesitan ayudas, que necesitan financiamiento externo para determinados programas sociales, en fin. Sobre todos estos temas también estuvo hablando, por supuesto, el canciller Bruno. Es un tema que nosotros siempre llevamos a la ONU porque hemos sido víctimas, como siempre digo acá, de un bloqueo durante más de 60 años. O sea, que yo creo que ha sido el país que más, estando tan cerca de Estados Unidos, al que más mal la ha pasado con respecto a eso de vivir una sanción que no es solo una sanción económica y que va a perjudicar la economía, no es verlo de esa manera tan sencilla. O sea, es una sanción que está diseñada de una manera tan, como dice nuestro canciller, de una manera tan quirúrgica que afecta a cada uno de los movimientos que hace Cuba, ¿no? Tanto en el plano financiero como en el orden de la economía macro, global, del relanzamiento de Cuba en el nivel en el comercio, como tal, con los países, y que te afecta ya desde el punto de vista humano, porque yo te prohíbo que un determinado producto que tenga un 10% de componente norteamericano tú no lo puedas usar. Eso, imagínense que un medicamento, un objeto para una operación, en fin, es tan quirúrgico ese bloqueo que está diseñado contra Cuba, que siempre es un tema que nosotros llevamos a la Asamblea General. Lo llevamos en los debates generales y lo llevamos también cuando el momento de debate con respecto a la resolución que cada año Cuba presenta sobre esta política. Y sobre este tema habló, por supuesto, Bruno, nuestro canciller Bruno, habló Lavrov, hablaron los muchísimos representantes tanto de América Latina como de Asia como de África, insistiendo en ese necesario retorno a ese momento de negociaciones en que hubo cuando la administración Obama entre Cuba y Estados Unidos para un avance, ¿no?, hacia la normalización de las relaciones. Cosa que en un contexto como este yo lo veo un poquito más difícil, ¿no?, avanzar en ese sentido, porque el gobierno actual se ha pronunciado claramente que no somos de su agrado, por tanto no vemos un acercamiento cercano, ¿no?, con respecto a Estados Unidos. Una de las frases que utilizó nuestro canciller fue, hizo referencia a este memorándum de Lester Mallory, que ha sido la guía, ¿no?, de la política de Estados Unidos de bloqueo contra Cuba, y dijo que el actual secretario de Estado era como una reencarnación de este Mallory, ¿no?, con respecto a Cuba. Les recuerdo a nuestros seguidores que ese memorando dice que vamos a someter al pueblo cubano a hambre, necesidad y desesperación para que no se vea en otras circunstancias que abandonar al gobierno y que nosotros entonces podernos imponer nuevamente sobre la isla, que ha sido una aspiración histórica de Estados Unidos contra Cuba. No sé si quisieras apuntar algún otro elemento sobre este tema o vamos a empezar entonces a hablar de América Latina como tal, en general, lo del sur del Caribe. No, sí, me gustaría aquí también anotar, porque todo está bastante entrelazado, que Lavrov también, además de la propuesta de sacar a la exigencia, ¿no?, diríamos, de sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, la lista estadounidense de patrocinadores del terrorismo, también tocó el tema de las sanciones contra Cuba y mencionó los más de 60 años de bloqueo que Estados Unidos impone sobre la isla. Y aquí también me gustaría resaltar, ¿no?, subrayar para nuestros espectadores que a lo mejor nos vean fuera de Cuba y no entiendan cómo funciona el bloqueo bastante en breve. Que no es que Estados Unidos se niegue a comerciar con Cuba solamente, ¿no? O sea, que eso también lo hace, o que le niegue servicios financieros a Cuba. Es que intimida a otros países para que tampoco lo hagan, porque les dice, si ustedes tienen negocios con Cuba, nosotros en cualquier momento le bloqueamos las cuentas en nuestros bancos, le imponemos sanciones, le quitamos visados. Entonces, claro, un ciudadano, por ejemplo, francés, ¿no?, por decirlo de algún país del entorno de Estados Unidos, aunque sea buen intencionado, ¿no?, de tener algún tipo de relación comercial, de intercambio, ya sea cultural, médico o financiero, cualquiera, con Cuba, aunque tenga esa buena intención, pero se lo va a pensar dos veces porque él no quiere caer en la lista de sanciones de Estados Unidos tampoco. Entonces eso es como Estados Unidos impone sus leyes, ¿no?, y sus reglas al resto del mundo también. Y son pocos realmente, son pocos los países que se atreven en esas circunstancias
igual a tener relaciones comerciales con Cuba, como vendría siendo Rusia o como vendría siendo China o Vietnam, ¿no? También. Pero en el resto del mundo ellos se lo piensan 2 veces. Y eso impulsa también otra cuestión que se planteó tanto por Lavrov como en general se ha discutido bastante en la ONU, que hace falta crear sistemas alternativos a los que están gobernados por Occidente, ¿no? Porque saben, por ejemplo, como instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que son instituciones, si no son de la ONU, pero son bastante afiliadas, ¿no?, a la ONU, pero están gobernadas por Occidente, y entonces en el mundo de hoy no hay otra alternativa que es seguir sus instrucciones, ¿no?, y seguir sus reglas. Y es lo que al sur global también tiene que darle mayor impulso en la creación de esas alternativas, como vendría siendo, por ejemplo, el Banco de Desarrollo de los BRICS, ¿no? Que no esté sujeta o que esté exenta, ¿no?, de cualquier, por ejemplo, negociación con Estados Unidos, y que simplemente las sanciones o las amenazas provenientes de Washington no le afecten de ninguna manera. Entonces, mediante esos instrumentos, el sur global sí va a poder relacionarse, ¿no?, tener mayor relaciones comerciales dentro del bloque y con otros países también, como vendría siendo Cuba. Y Latinoamérica también se lo tiene que pensar en general, porque también, como hemos mencionado muchas veces acá, no vale para nada ser hoy amiguito de Estados Unidos si mañana están en Estados Unidos, consideran que tú no eres amiguito de ellos y te imponen las sanciones y te intimidan. Igual lo vimos con Panamá, que ni ejército tiene porque tiene acuerdos, ¿no?, de defensa con Estados Unidos. Entonces el país no tiene ni ejército para poder defenderse en el campo de batalla. Y sin embargo, así todo, cuando llegó Trump, le impuso, mediante una intimidación bastante fuerte, ¿no?, que dejara de tener tratos comerciales con China respecto al canal de Panamá. Y siendo amiguito de Estados Unidos. O sea, de nada vale eso. Latinoamérica tiene que posicionarse como uno de los bloques, ¿no?, un polo de aquel futuro mundo multipolar que se está creando. Sí, sí. Tanto Lavrov como Bruno mencionaron ese escenario tan peligroso que se está ahora observando en el sur del Caribe, cuando hay tanto movimiento militar, posicionamiento incluso de submarinos nucleares. O sea, supuestamente para combatir el narcotráfico, un tema que fue denunciado en reiterados discursos, que es un pretexto para una verdadera intención, que es amenazar a este gobierno venezolano, también por intereses económicos y políticos en el área del que tiene Estados Unidos allí, con respecto a Venezuela, que se sabe que es uno de los países mayores países exportadores de petróleo, productores de petróleo, en fin. Fue un tema que tanto Lavrov como Bruno sobre el que estuvieron hablando. ¿Por qué? ¿Por qué considerar que es un peligro hoy, entre los tantos conflictos que hay, esto que está sucediendo en el sur del Caribe? ¿Por qué tú crees que haya sido un tema que fue llevado a la ONU por Lavrov? Pues precisamente Lavrov también mencionó, ¿no?, el tema de Venezuela y las intimidaciones militares contra Venezuela. Y lo declaró explícitamente, dijo, esto crea una amenaza para que Latinoamérica deje de ser ese espacio de paz que hasta ahora ha existido, ¿no?, en el mundo, porque en el mundo conocemos pocas regiones que no tengan de alguna manera uno que otro conflicto, ¿no?, como vendría siendo África, Oriente Medio, incluso en Europa, ¿no?, teniendo los conflictos de Ucrania o de la antigua Yugoslavia, que todavía hoy siguen bastante latentes. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en Serbia, o lo que está pasando ahora en Bosnia, que también las diferentes etnias del país están entrando en una etapa de conflicto interno, aunque no militar, pero sí siempre está latente, ¿no? Es como un volcán dormido que siempre está ahí. Entonces, Lavrov llamó precisamente a Estados Unidos, de manera indirecta, a por lo menos que no convierta a Latinoamérica en otro espacio de conflicto permanente, como lo ha hecho en otras partes del mundo. Y esto también los líderes de Latinoamérica, algunos líderes de Latinoamérica lo han expuesto también ante la ONU, pero otros no. Entonces volvemos a lo que yo siempre llamo aquí, Latinoamérica tiene que posicionarse en eso respecto a las influencias exteriores, tiene que posicionarse como un bloque único, unitario, y reaccionar de forma conjunta a estas amenazas, independientemente de las diferencias políticas o económicas que tengan dentro del bloque. Como espacio total, ¿no?, como espacio, como bloque, deben posicionarse y saber hacer frente a Estados Unidos. Y qué mejor momento que hacerlo que ahora, cuando vemos cómo en Asia están surgiendo también bloques, ¿no?, como también uno de los podcasts que hablamos anteriormente, la Organización de Seguridad de Shanghái, o en África también vemos como en la África subsahariana se están gestionando bloques
antiimperialistas, ¿no? que expulsan a las fuerzas de sus antiguas metrópolis, ¿no? como vendría siendo Francia, y que hoy día también se están gestionando esos procesos más independentistas. Y esto fue también un tema que tocó Lavrov en su discurso, que este año se cumple 65 años del inicio del proceso de descolonización de África, y llamó precisamente a prestarle mayor atención a este continente e impulsar ese proceso, porque lamentablemente al día de hoy, después de que los países africanos obtuvieron una soberanía, ¿no? independencia política de sus antiguas metrópolis, pero no lo han obtenido de forma económica. Y él llamó a impulsar este proceso de formar también en África un bloque comunitario, independiente y soberano de aquellas antiguas metrópolis occidentales. De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar. Bueno, y en este momento acá lamentablemente se nos cayó la comunicación con La Habana, y así que me tocará a mí terminar este podcast de forma exclusiva, diciendo lo que siempre dice Claudia al final de nuestro podcast, invitándolos a ustedes a que se suscriban a nuestras redes sociales y dejen en los comentarios los temas que quieren que nosotros analicemos, las preguntas que ustedes quieren que yo les cuente sobre cómo Rusia y Moscú en particular ve la situación, ¿no? Los diferentes temas que están abordando la gente internacional hoy en día, para yo poder responderles y aclararles, ¿no? a ustedes la posición de Rusia, para que no se dejen llevar por los diferentes clichés y mucha propaganda occidental que existe en los medios de prensa occidentales hoy día respecto a este tema. Así que nos vemos en el próximo programa, y aquí estamos desde Moscú a La Habana. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik, para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.